Buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a este ciclo de conferencias en la cual está participando la licenciada Marcela Alaní Sámano de la Comisión Servidora, buenas Nacional, tardes, licenciada. buenas tardes, de ¿Qué la tal? Gusto en Comisión saludar. Nacional de Derechos Humanos, UTM y SICORRED. Estamos dando continuidad con la cuarta conferencia, acciones legales y marco legal. Previamente, para quienes no nos habían escuchado, el día 10 de diciembre inició la licenciada hablándonos de qué es la violencia de género y contextualizó acerca de las leyes en Michoacán, en la defensa de la mujer, pero también hizo énfasis en que la violencia no está únicamente en este género. En realidad, todo esto va encaminado para que tengamos una sociedad equilibrada, equitativa, en la que impere siempre el respeto y que fomentar los valores. El día 11 nos habló de los tipos de violencia, 11 de diciembre, y ayer hacía ella precisamente una exposición muy interesante de las modalidades de violencia. Las modalidades de violencia en cuanto al ámbito en el que se presenta y se desarrolla la violencia. Muy bien. Fue una presentación muy dinámica en la que nos compartió algunos videos muy interesantes que incluso pueden encontrar. Ahorita nos dirá la licenciada de qué manera, así es en YouTube o en algún otro lugar en línea. Así es que nos da mucho gusto que esté a través de las redes sociales la licenciada Alaní Sámano con todo su conocimiento, con todo este Muchas gracias. sustento que nos hace falta porque debemos documentarnos todos los ciudadanos acerca de qué es la violencia y como bien nos decía, visibilizarla, ¿sí? Visibilizarla hasta en el momento en el que la persona que es víctima realmente sepa que es violencia. Hace un momento tuve la oportunidad precisamente de platicar con la licenciada y hablábamos de la importancia de preguntar a la víctima si realmente ella quiere denunciar. Nunca a través de una manipulación, nunca a través de convencerla, sino de ella, de saber que realmente es una víctima y que quiere presentar una denuncia. Bien, también es muy importante mencionar las causas que son multifactoriales, nos decía, y que bueno, nos va a mencionar también las dependencias en las que pueden acudir o podemos acudir para más información y sobre todo tener la información oficial, ¿verdad? Algo muy importante, porque de repente con tan fácil acceso al Internet, de repente no podemos nosotros pensar que toda la información que estamos recibiendo es confiable, ¿sí? Debemos de ser muy cuidadosos en eso. Nos ha hablado ella del violentómetro también y de lo que es el bullying, más conocido es el acoso escolar y cómo todos en este caso sufren. Se nos haría un poco difícil ahondar en este tema, como hablamos es muy profundo, pero ya la licenciada abordó algunos puntos y nos hizo algunas presentaciones. Pues nuevamente agradecerle a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la licenciada Marcela Alaní Sámano. Muchas Muchas gracias. gracias, bienvenida y le dejo la palabra. Muy amable, muchas gracias. Pues nuevamente en nombre de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, bienvenidas a todos y a todas, en verdad, agradeciendo su participación tan activa porque eso nos motiva para seguir transmitiendo, informando, promocionando el conocimiento de los derechos humanos que nos corresponden y poderlos en un momento dado hacer válidos, hacer tangibles y exigirlos. Y como bien decía, licenciada, finalmente a mí me gustaría iniciar señalando que esta serie de conferencias, de estas pláticas, de estas charlas a las que hemos tenido oportunidad de presentar, tienen una finalidad y es buscar que la sociedad sea más igualitaria. No vuelvo a repetir
No se trata de empoderarnos a nosotros y convertirnos ahora en las mujeres en seres superiores, en mujeres superiores a los hombres, no, se trata de buscar esa equidad para que tengamos un desarrollo como personas, como mujeres y sobre todo, pues, que podamos acceder a ese derecho fundamental que es nuestro derecho a vivir una vida libre de violencia, que, como les repito, y estoy totalmente convencida de que redundará no solo en mi propia familia, con mi propia hija, con mi propio hijo, sino en la sociedad en general, ¿no? Y creo que eso nadie podrá negar que es de muy grande beneficio para todos tener una sociedad más igualitaria. Creo que no habrá alguien que piense que es algo negativo, ¿no? Y partamos de esto, partamos de hacer valer nuestros derechos, partamos del conocimiento, la sensibilización, la identificación de aquellos factores que impiden precisamente la construcción de una sociedad igualitaria y equitativa. Pues entrando en materia, quisiera muy brevemente, efectivamente, como bien lo señala la licenciada, hacer un recuento muy rapidísimo, 2 minutos, sobre los temas que abordamos en las sesiones anteriores, recordando que la sesión del día de hoy sería la última con ustedes en este momento, finalizando estas formas de identificar la violencia que sufrimos las mujeres y nada más retomando un poco los tipos de violencia que sufrimos, de las que somos víctimas las mujeres, la violencia física, psicoemocional, económica, patrimonial, laboral, bueno, ya esto es en el ámbito laboral, familiar, comunitario, docente, etcétera, ¿no? La importancia de identificar. Creo que ese debe de ser nuestro primer punto de partida, identificar nosotras como mujeres primero, identificar si estoy siendo víctima de violencia. No necesariamente que alguien me lo diga, yo le comentaba, a veces basta con observar qué es lo que sentimos cuando nuestro agresor nos da una bofetada o cuando nos da un golpe, cuando nos amenaza, cuando nos humilla, cuando nos hace comparaciones que nos lastiman. ¿Qué estamos sintiendo? Es el principio, es una forma de ir identificando que estoy siendo víctima de violencia, porque eso a la larga va a impedir que yo me desarrolle como persona en mi dignidad, en mi valor, que reconozca mi valor y, por supuesto, pues es una prueba de que mi agresor no me está valorando a mí como persona. Y también nuevamente repetir, no estoy hablando de todos los hombres, porque afortunadamente hay hombres que ya han reconocido la valía, la dignidad de la mujer, que somos un equipo, finalmente, hombre, mujer, parejas, 2 hombres, 2 mujeres, no importa. Lo importante es el respeto, lo importante es el reconocimiento de la dignidad del ser humano, que precisamente eso vamos a tratar de abordar el día de hoy de manera muy rápida, porque ya saben que siempre nos gana el tiempo. Pero me gustaría sí contextualizar un poco todo lo relativo a los derechos humanos que nos corresponde. Y me voy a permitir nuevamente compartir con ustedes una presentación para ir visualizando este marco normativo, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, de las convenciones, por ejemplo, sí ya está en pantalla, ¿verdad, licenciada? Si me dicen, por favor. Ya no la escucho. Bueno, espero que me estén escuchando. Yo ya la dejé de escuchar, licenciada, pero voy a empezar a compartir con ustedes lo referente a los derechos humanos, que por supuesto atañen a todas las personas por el simple hecho de ser
humanos, por el simple hecho de ser personas humanas. Y tenemos en el marco legal internacional, sobre todo en lo que se relaciona con la protección de los derechos a la mujer. En el marco internacional tenemos a la CEDAW, a la Convención Belén do Pará, y en el marco nacional, nuestro gran paraguas de protección de los derechos es, por supuesto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y también en Michoacán, los derechos humanos están contemplados en la Ley por una vida libre de violencia para las mujeres en el estado de Michoacán. De acuerdo, abordando un poco lo que nos señala la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, esto es CEDAW por sus siglas en inglés, esta fue aprobada en 1979 por la Asamblea General de la ONU y es considerada como la Carta Internacional de los Derechos de las Mujeres. Fue aprobada en 1979, como ya lo referí. Su firma y ratificación de esta convención implica un compromiso de los estados para garantizar la adopción de las medidas necesarias para eliminar la discriminación contra las mujeres practicada por cualesquiera persona, organización o empresa. ¿Sí? Así tenemos, por ejemplo, como lo señala el artículo 2 de esta misma convención, que a manera de ejemplo nos dice: los estados que participan, los estados que firman, los estados que adoptan esta convención deberán de tomar las medidas adecuadas legislativas y de otro carácter con las sanciones correspondientes que prohíban toda discriminación contra la mujer. Deben también establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar por conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otras instituciones públicas la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación. Además, en esta convención también se contempla la creación del Comité de la CEDAW, que es aquella que va a dar seguimiento para saber si los estados que forman parte de la convención, aquellos que la han firmado y en cuyos países, como el nuestro, ha sido ratificado por el Senado y que se convierte en parte íntegra de nuestra legislación, de ahí su importancia. Este comité se aboca a monitorear el cumplimiento de los estados parte en virtud de las disposiciones contempladas en esta convención. Por ejemplo, hubo una recomendación al Estado mexicano emitida por la CEDAW que señala: el comité recomienda al Estado parte que adopte una estrategia general dirigida a las mujeres, los hombres, las niñas y los niños para superar la cultura machista y los estereotipos discriminatorios sobre las funciones y responsabilidades de las mujeres y los hombres en la familia y en la sociedad, y elimine todas las formas interseccionales de discriminación contra las mujeres, es decir, todos aquellos puntos en donde se determine, se identifique que hay una discriminación contra la mujer. Además, nos señala que elabore una estrategia de formación para profesionales de los medios de comunicación que comprenda mecanismos de control para eliminar los estereotipos discriminatorios, recordando la sesión en donde estuvimos viendo cómo la cultura, la sociedad va formando los roles y los estereotipos en donde nos encasillan a las mujeres y que se toman como argumento, como justificación para ejercer violencia en contra de las mujeres. A esto se refiere esta recomendación emitida por el Comité de la CEDAW, precisamente que los medios de comunicación que lamentablemente se convierten en reproductores de esos estereotipos, detengan esa práctica, busquen otros medios de comunicación en donde no se denigre, en donde se respete la dignidad de las mujeres. Y en el inciso C, como vemos, es que nos señala, nos recomienda al Estado mexicano que adopte medidas para alentar la difusión de imágenes positivas de los indígenas, de las afromexicanas, las migrantes y las refugiadas y solicitantes de asilo en los medios de comunicación. Como todo mundo sabemos, lamentablemente son población que sufren de mayor discriminación, que están en un estado de
discriminación muy severa. Así es, licenciada. Ah, qué bueno que se me escucha. Sí, sí, la estaba escuchando. Muy interesantes sus diapositivas. Continuamos. Muchas gracias, muy amable. Bueno, en tanto que otra de las convenciones, de los documentos de los que México ha integrado a su legislación positiva, se encuentra la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, lo que conocemos o está internacionalmente conocido como la Convención Belém do Pará, ya que fue firmada, asignada por los estados en Brasil, en Belém do Pará, en Brasil. Y esta convención, en su artículo primero, nos señala que aquí hago un paréntesis, a diferencia de la CEDAW, la Convención Interamericana ya introduce el término de violencia en contra de la mujer, ya muy estricto, muy específico. Ajá, y tenemos, por ejemplo, entonces que en su artículo primero señala que para los efectos de esta convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género, es decir, por el simple hecho de ser mujer. Que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, es decir, son los tipos, está en armonización también de las leyes y de las convenciones internacionales, la normativa, todo nuestro marco legal aplicable a la protección de los derechos de las mujeres se armoniza y establece por ejemplo, en este caso, el señalamiento de lo que es la violencia física, sexual o psicológica en contra de las mujeres, tanto en el ámbito público como en el privado. Hablamos por eso también de las modalidades, que la violencia que se ejerce en contra de las mujeres también se da en el ámbito público, en la política, en nuestra comunidad, en el ámbito escolar, en el ámbito laboral. A esto nos refiere y esa es la importancia de la armonización de nuestras leyes y la obligación, diría yo, el compromiso que tienen nuestros legisladores urgente en todo el país. Sabemos que hay estados de vanguardia en donde efectivamente se ha tomado muy en serio esta problemática tan seria que representa el ejercicio de la violencia en contra de la mujer. Lo han tomado muy en serio y han empezado a adoptar medidas para detenerla, para erradicarla, para sancionarla, para establecer penas que disuadan de alguna forma al agresor de cometer. Lo sabemos que todavía hay un trabajo arduo, pero partamos del principio del compromiso de cada uno de nosotros como sociedad, como autoridad, como entidad, como instituciones, como los grupos de la asociación, de la sociedad civil, para que cada uno de nosotros ponga lo que nos corresponde para detener lo antes posible la violencia que es ejercida en contra de las mujeres. Y así también, por ejemplo, tenemos que en el artículo 3 nos señala que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, como lo vimos también en la CEDAW, ¿verdad? Y el artículo 4 nos señala, toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Y estos derechos comprenden, entre otros, el derecho a que se respete su vida. Obviamente, la Convención Interamericana, el listado es mucho más amplio de los ejemplos que estoy señalando aquí, pero me parece muy importante ejemplificar, por ejemplo, lo que señala con respecto al derecho a la vida de las mujeres, el derecho a que se respete su integridad física, a no sufrir violencia física y, por supuesto, violencia física que a veces, lamentablemente, tiene como consecuencia el feminicidio si no se detiene a tiempo. Así como la violencia psíquica, aquí la señala como psíquica, lo que nosotros hemos visto como la violencia psicoemocional y la moral, ¿no? Con el propósito de proteger el derecho de la mujer a una vida libre de violencia. En los informes nacionales de la Comisión Interamericana de Mujeres, los estados padres deberán incluir información
sobre las medidas adoptadas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, para asistir a la mujer afectada por la violencia, así como sobre las dificultades que observen en la aplicación de las mismas y los factores que contribuyan a la violencia contra la mujer. Es bien importante saber, conocer que un Estado al firmar, al signar una convención o un tratado internacional y al integrarlo a su marco legal, se compromete a tomar estas medidas. Es decir, yo, México, como Estado, firmé la Convención Interamericana Belén do Pará, por lo tanto, estoy obligada a tomar estas medidas que señala la propia convención para tratar de detener la violencia en contra de las mujeres. Ya no queda mucho a la discrecionalidad del propio Estado hacerlo o no, sino es un compromiso a nivel internacional. Pues fue muy breve la exposición del marco internacional en aras de aprovechar al máximo el tiempo, pero sí me parecía importante saber que en nuestro marco legal aplicable ya en nuestro país, están inmersos esos principios que se han señalado en la CEDAW, y en Belén do Pará, porque son los que nos van determinando las acciones que como Estado se deben de realizar para evitar que las mujeres sigamos siendo víctimas de violencia de género. Y entrando al marco legal, pues, como les decía desde el inicio, la Constitución Política es nuestro gran paraguas, ¿verdad? Es la máxima, nuestra Carta Magna. A partir de ahí se deben de regir los lineamientos, todas las disposiciones que señalan las constituciones de los propios estados y las leyes que de ellas emanan, ¿no? Deben de contemplar principalmente lo que dice toda la Constitución y en este caso atendiendo al artículo primero que nos dice: en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. De ahí lo que les mencionaba. México, al haber signado, al ser parte tanto de la CEDAW como de la Convención Belén do Pará, por supuesto, está obligado a tomarlo en consideración en toda la legislación, en todo lo aplicable para la protección de los derechos humanos de las mujeres. Y nos dice, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Pues obviamente es un tema muy amplio, ¿no? Afortunadamente no hemos estado en una situación en donde el Estado se vea obligado a suspender las garantías, sin antes señalar que, por supuesto, si llegara a darse en una situación que pues para nadie es deseable, que no se dé en ningún tiempo ni en ninguna forma en nuestro estado, pero en cuanto se termine pues ese evento que pueda llegar a justificar la suspensión de nuestros derechos, inmediatamente que termine se tienen que restablecer. ¿De acuerdo? Y también tenemos, como lo hemos visto con anterioridad, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La Ley General, que esta es aplicable en toda la República Mexicana. Y nos señala como su objetivo principal la presente ley su objetivo es establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar, conforme a los principios de igualdad y de no discriminación. ¿De acuerdo? Es decir, todas las entidades de la República Mexicana tienen que armonizar
todo su marco normativo para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Poco a poco se ha ido logrando esta parte, poco a poco ha habido más sensibilización por parte de los poderes legislativos de las diferentes entidades para verdaderamente darle la importancia de detener la violencia en contra de las mujeres. Y por supuesto, pues con relación al Estado de Michoacán, encontramos la Ley por una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres en el Estado de Michoacán, que es la que establece la coordinación entre los 3 órdenes de gobierno para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres por razones de género. Recordemos que, como lo vimos en las sesiones anteriores, tanto la ley general como la ley propia de Michoacán también nos señalan cuáles son los tipos y las modalidades de la violencia. Y en todas las entidades de la República, pues, contamos con los códigos estatales, que son los que nos van a marcar las directrices de la actuación con relación a la propia necesidad ya en particular de las mujeres que requieren resolver cierta situación derivada de un evento de violencia o de una necesidad de tramitar, por ejemplo, demandar alimentos o un divorcio, una guardia y custodia o las medidas de protección, ¿no? Presentar una denuncia, es decir, tenemos los códigos que son los sustantivos y los adjetivos que se refieren a uno, nos está señalando, por ejemplo, las sanciones, el Código Penal, por ejemplo, nos está señalando las sanciones que se aplican cuando hay una violencia física, una lesión, un robo, un despojo, etcétera, y también los códigos de procedimientos nos van a decir cómo se debe de conducir, qué es lo que debemos nosotros hacer y cómo debe de conducirse, en su caso, la autoridad, cuál es el procedimiento para llegar a una sanción o llegar a imponer una sanción, una pena por la comisión de un determinado delito. Por supuesto, son códigos, son muy amplios, pero en la mayoría de las ocasiones necesitaríamos el apoyo de una abogada, de un abogado, cuando necesitemos realizar algún trámite legal, que eso enseguida en el transcurso de esta sesión, de manera muy breve, lo estaremos tocando para que tengamos conocimiento de dónde más o menos podemos acudir. No en todos los casos, es muy complicado decirles específicamente a cada una de las mujeres qué es lo que tienen que hacer, porque sus necesidades son diferentes, sus circunstancias son diferentes. Hablamos probablemente de una mujer indígena que a lo mejor no habla todavía el castellano, por ejemplo, sus circunstancias son diferentes, la forma de atenderlo va a ser diferente. Sin embargo, este conocimiento corresponde ya a las autoridades y a nosotros nos tocaría exigir que se cumpla a cabalidad lo que establece la ley para permitirle el acceso a una mujer víctima de violencia, sean cuales sean sus circunstancias, ¿sí? Por lo tanto, en este momento solamente lo vamos a hablar de manera general, considerando que todas debemos exigir que se nos dé acceso a la justicia. Ok. Tenemos, por ejemplo, que la Ley por una Vida Libre de Violencia de las Mujeres en el Estado de Michoacán, de Ocampo, nos señala, para efectos de la presente ley, la fracción sexta nos dice, derechos humanos de las mujeres, se refiere a todos los derechos que son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales contenidos en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la que acabamos de ver, la CEDAW. Y la Convención sobre los Derechos de la Niñez, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belén do Pará, que es la que acabamos de ver, y demás instrumentos internacionales en la materia. Es decir,
también la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todas aquellas convenciones en las que México sea parte y que hayan sido ratificadas por el Senado, tienen que integrarse al marco legal. Ajá. Y por eso nos la señala, porque finalmente tenemos la obligación como Estado de cumplir con lo establecido en esas convenciones. Pero es importante, es interesante que la ley de Michoacán ya lo refiera muy específicamente. Eso me parece una situación, pues, de reconocimiento. Y también, por ejemplo, en su artículo 43, ya entrando en materia sobre la protección de las mujeres en el estado de Michoacán, nos señala que con el fin de proporcionar una efectiva atención a las mujeres víctimas de violencia de género, se actuará a partir de un modelo único de atención y así garantizar que las intervenciones en cada ámbito de la violencia correspondan a una base conceptual y al conjunto de lineamientos de coordinación que impidan se fragmente la acción de las dependencias de cualquier nivel de gobierno y de los municipios. El sistema estatal elaborará y aprobará el modelo único de atención. Es importante contar con los modelos únicos y con los protocolos de atención, porque eso nos permitiría, eso permite a las autoridades y a las dependencias obligadas a la atención de las mujeres víctimas de violencia, que se unifique, que se homologue el servicio. Que no se trata de que si yo llego a una entidad, por ejemplo, en un municipio, supongamos Zitácuaro, por decir alguno, ¿no? La atención sea diferente. Hay un protocolo de atención, tú debes de recibir a la mujer víctima de violencia dependiendo de la entidad o de la unidad o de la dependencia que reciba o que tenga la necesidad de realizar o de llevar a cabo esa primera atención de la mujer, dependiendo de esto, pero sí señala, ¿no? Los protocolos, cada uno tendrá su propio protocolo, cada uno tendrá su propio modelo de actuación, pero lo importante es que nos digan exactamente, les digan, sepan exactamente cómo debe de realizarse la atención. No es que en Zitácuaro las atiendan de una forma, en Morelia de otra y en otra entidad Quiroga, yo no sé, en algún otro municipio, de una forma diferente. Siempre a la mujer debe de atenderse con perspectiva de género, evitando la revictimización, evitando los juicios a priori subjetivos, es decir, señalando que ella fue culpable o que realizó alguna acción que provocó esa violencia, que no cumplió con los estereotipos a los que estamos acostumbrados, que llevó a cabo acciones que no debía, que estaba en la calle a cierta hora de la noche vestida de tal forma y que por esa razón fue víctima de la violencia, ¿no? Saber quién la debe de atender, saber cuando la mujer necesita recibir contención psicológica, porque en ocasiones acuden verdaderamente después de haber sufrido una crisis muy severa, después de haber sufrido un evento de violencia muy traumático, a lo mejor fue amenazada con un arma de fuego con que la iban a matar, o a lo mejor la persiguieron con un arma para causarle la muerte, a lo mejor la corrieron en ese momento sin tener absolutamente nada, está en la calle sin sus hijas, sin sus hijos, sin sus cosas, sin dinero, sin saber a dónde hablar, etcétera. Entonces, tiene que ser recibida, por ejemplo, por una psicóloga, preferentemente, o un psicólogo, que le dé esa contención necesaria para que la mujer empiece a tranquilizarse y pueda empezar a tomar las decisiones pertinentes para que se realicen las acciones que correspondan a su caso en específico. Esa es la importancia de contar con estos protocolos o con estos modelos de atención. Por eso es bien importante que la ley misma lo señale. Hay una obligación de ellos de contar con estos protocolos o estos modelos de atención. Vamos ya entrando, creo que vamos en muy buen tiempo para ver la posibilidad de contestar algunas preguntas que pudieran tener, algunos comentarios que haya por ahí en la audiencia.
vamos a entrar en un punto bien importante, que son las órdenes de protección. ¿A qué se refieren? Estas órdenes de protección están, digamos, plasmadas en la mayoría de los códigos del país como medidas necesarias para proteger a la mujer, en el entendido de que pues, está en una situación de vulnerabilidad muy alta, que a lo mejor está corriendo riesgo de perder la vida, que probablemente tenga la necesidad de demandar de inmediato, por ejemplo, medidas provisionales como que se le otorguen los alimentos de inmediato, porque no tiene para vivir, no tiene los recursos necesarios para alimentarse ella o a su hija, a su hijo, ¿no? Y también está contemplado, como les comentaba, en todos los códigos, y en específico estamos hablando de la ley para el Estado de Michoacán, y en el artículo 60 nos señala que las órdenes de protección son personalísimas, es decir, solamente las puede solicitar aquella mujer que es víctima de violencia. Son intransferibles. Yo no puedo, una vez que se me otorgue una medida de protección por un caso de violencia que he sufrido, de la que he sido víctima, no utilizarla y decirle, mejor se la doy a mi hermana porque también está en la misma situación. No, cada una de nosotras, cada mujer víctima de violencia, se le otorgan las medidas de protección a ella y no las puede cambiar, transferir. Y estas medidas de protección pueden ser de emergencia, preventivas y de naturaleza civil. Por la importancia y porque causa mayor vulnerabilidad las situaciones cuando se dan en el ámbito penal, me voy a permitir señalar nada más, a lo mejor mencionar de manera muy rápida cuáles son las otras medidas de protección que señala el código, porque por supuesto en todos los códigos, en los diferentes códigos de los estados, las medidas de protección pueden variar un poco, la forma de tramitarlas o específicamente cómo se denominan. Sin embargo, van tendientes a lo mismo, a la protección de la mujer en un estado de crisis, en un estado de víctima de violencia. Pero aquí el código nos señala que las medidas de protección de emergencia serán la desocupación por el agresor del domicilio conyugal o donde habite la víctima, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aún en las casas de arrendamiento del mismo. Es decir, esta medida nos dice que se puede determinar por una autoridad, por supuesto, después de haber puesto la denuncia, después de que se abrió la carpeta de investigación, es lo primero que debe en estos casos dictar el Ministerio Público o tramitarlas ante el juez de control según corresponda. Pero puede señalar, determinar que el agresor desocupe la casa y no se vale que nos diga el agresor, yo no me salgo porque esta casa es mía. Yo la compré, está mi nombre y aquí tengo las escrituras o el contrato de compraventa. No importa, señor. Usted es agresor y la ley protege a la víctima y tiene usted que salir del domicilio, independientemente de que sea usted el propietario. Por supuesto, obviamente, hay que iniciar todos los trámites y todas las acciones legales, porque finalmente, en algún momento, sí puede reclamar la reivindicación del inmueble el agresor. Sin embargo, de lo que se trata es de que en ese momento la vamos a proteger. En ese momento le vamos a dar la seguridad a la víctima de violencia de que se encuentre en un lugar seguro donde no se encuentre el agresor. En la segunda fracción nos señala la prohibición al probable responsable. Recordemos que cuando se abre una carpeta de investigación, bueno, se señala al agresor como un probable responsable, en tanto no se realizan las investigaciones que determinen si efectivamente él cometió el hecho al que se le imputa. Por eso señala al probable responsable en aras de también el derecho humano de la presunción de inocencia. La prohibición al probable responsable de acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de estudios, del domicilio de las
y los descendientes o cualquier otro que frecuente la víctima. Es decir, usted no se puede acercar al lugar donde ella se encuentra, donde trabaja, donde vive papá, mamá, hermanos, familia, no se puede acercar. Hay lo que se llama el apercibimiento en caso de que violente esta orden de protección, sí lo pueden llegar a arrestar, a remitir, ¿no? A fijar una sanción más severa en caso de que violente esta orden de protección. Y el reingreso de la víctima al domicilio una vez que se salvaguarde, su seguridad, ¿sí? Es decir, ya no está el agresor, ya puedes reingresar a tu domicilio y te vamos a proteger con, por ejemplo, lo que dice la fracción segunda, ¿no? Le vamos a prohibir al agresor que se acerque al domicilio. Por supuesto, la prohibición en la fracción cuarta de intimidar o molestar a la víctima en su entorno social, es decir, por ejemplo, también en el trabajo, ¿no? Ahora, últimamente, se da mucho que los agresores suelen continuar con la violencia a través de las redes sociales, de Facebook, de Instagram, pues no sé, de esas redes sociales, de esas plataformas, ¿no? Y continúan enviando amenazas por escrito o haciendo publicaciones amenazantes o retadoras, por ejemplo, o simplemente para ridiculizar a la víctima o faltarle a su dignidad o a través de señalamientos falsos, etcétera, siguen revictimizándolas y también esas cuestiones hay que informarlas una vez que se nos dictan las medidas de protección, una vez que se ha abierto la carpeta de investigación. Si continúan las agresiones, hay que informarlo al Ministerio Público para que él vaya tomando las acciones necesarias y salvaguardar la integridad de la víctima en todo momento. Ese es el objetivo principal de las órdenes de protección. Evitar que la mujer víctima siga siendo revictimizada y que continúe en un estado de vulnerabilidad. Ahora bien, ya identificamos el tipo de violencia, ya sé que estoy viviendo violencia física, ya sé que soy víctima y que puedo llevar a cabo las acciones necesarias para tratar de detener esa violencia. Como les decía, no es una situación fácil, no es un proceso de un día para otro. Tenemos el contacto con una mujer que es víctima de violencia y no porque yo le diga, estás sufriendo violencia, mira, sufres violencia, lo que te está pasando no es normal, lo que te está pasando no es natural, tienes que atenderte, tienes que presentar una denuncia, tienes que alejarte del agresor, tienes que recibir atención psicológica, al siguiente día se va a resolver la situación. No, eso no es desafortunadamente tan simple. El que una mujer salga de una situación de violencia es todo un proceso. En este proceso necesita el apoyo, el acompañamiento, a lo mejor de una psicóloga y sobre todo en las cuestiones legales, que de repente suelen ser muy complicadas en tiempo y en forma de realizarlas, nos cuesta dinero, nos implica estar yendo, nos implica presentar a lo mejor elementos de prueba, etcétera, y de repente resulta muy gravoso para las víctimas. Por eso es un proceso que se tiene que seguir. Lo importante es empezar a tomar las acciones porque en ocasiones sucede que cuando el agresor sabe que ha sido demandado por una mujer a la que agredió, a la que infringió algún tipo de violencia, suelen detener y sobre todo cuando se determinan las medidas de protección. Cuando el Ministerio Público o el juez de control, en su caso, lo notifican de que tiene un apercibimiento de no acercarse, de irse del domicilio, etcétera. Suelen en ocasiones detener esa violencia y eso es lo más importante porque de alguna manera fortalece a la víctima para continuar con estos procesos que son
a veces tardado. Sin embargo, esa es la única forma de detenerlo, trabajar en ello, trabajar, identificarlo, pedir ayuda, denunciar, hablar, solicitar el apoyo, acudir ante la autoridad a que nos haga valer nuestro derecho, a que nos dé el acceso a la justicia necesarios para detener esta violencia. Es la única forma y debemos utilizarla, Así tenemos que, según algunas investigaciones, como alternativas de atención, lo que encontré, seguramente habrá otras instancias a donde recurrir, pero me pareció importante señalar estas. La Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, o el Centro de Justicia Integral para las Mujeres, que cuenta con un área jurídica, la cual se conforma de abogadas y abogados quienes brindan asesorías en materia familiar, penal, civil y laboral, es decir, cuando somos víctimas de violencia en el ámbito familiar, cuando sufrimos alguna lesión, cuando sufrimos alguna amenaza, cuando necesitamos, por ejemplo, tramitar o presentar una demanda de guarda, custodia y alimentos, de divorcio, cuando en un ámbito laboral fuimos víctimas de hostigamiento sexual, por ejemplo, o cuando no me contrataron porque presenté un certificado donde se señala que estoy embarazada, o porque no quise someterme a insinuaciones o peticiones muy concretas de mi jefe o de mi compañero, etcétera. Aquí lo que nos está señalando es que en esta área cuenta con abogados y abogadas que nos pueden asesorar y en su momento probablemente acompañar y realizar todos los trámites, porque ante los tribunales es necesario la presencia de una abogada o de un abogado por las formalidades que exige el propio procedimiento y bueno, pues así aquí sí necesita ser un experto, un abogado, una abogada titulada que sepa cómo se llevan a cabo los términos, los artículos que hay que aplicar, en su caso cómo solicitar las medidas de protección, en su caso cómo exigir a una autoridad que cumpla con su función, cómo evitar que se disuada, cómo evitar esas argumentaciones que de repente pues no son congruentes o procedentes que utilizan las autoridades para evitar emitir alguna medida de protección, etcétera. Aquí, por lo que investigué, ellas las pueden acompañar en todos estos procesos. Y nos señala además que es a través de un equipo de gestión que realizan los trámites. Por ejemplo, aquí sí para la fijación de las órdenes de protección y las medidas cautelares. Esto es ante las fiscalías y los tribunales. Por ejemplo, hay medidas provisionales en materia civil donde yo puedo solicitarle al juez a través de una abogada o un abogado que determine de inmediato, de forma inmediata, la pensión alimenticia para mi hija, para mi hijo y para, en su caso, para mí misma. Vienen siendo las medidas provisionales en materia civil. También se encuentra el Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva, denominada IMUJERIS, que es la encargada de activar, promover y fortalecer los derechos humanos entre mujeres y hombres, a través de la transversalización de la perspectiva de género, es decir, va a tocar todos los puntos, todas las áreas en donde sea necesaria la atención hacia la mujer debe de hacerse con perspectiva de género, entendiendo todas las circunstancias que rodean a una mujer víctima, entendiendo sus circunstancias particulares de educación, de formación, entendiendo que se ha formado o que nos han formado, que vivimos inmersos todavía en una sociedad, en una cultura que ha perpetuado los roles y los estereotipos de la mujer y del hombre, para alcanzar una mejor calidad de vida en la sociedad moreliana. Mejora o trata de mejorar la calidad de vida de las personas, fomentando la equidad de género, la justicia social y el empoderamiento de las mujeres morelianas, ofreciendo también atención jurídica, psicológica,
médica y de capacitación para disminuir, prevenir y erradicar la violencia. Es bien importante porque hay muchas dependencias donde no se cuenta con el servicio médico y entonces acude una mujer víctima de violencia que tiene una lesión fuerte, por ejemplo, en el estómago, o recibió un golpe que le dañó, por ejemplo, el hígado, o que presenta una lesión que hay que operar de inmediato, por ejemplo, una fractura, por ejemplo, una lesión con un arma de fuego, etcétera. Y de repente es imposible o no acuden por miedo o la circunstancia que sea, no acuden de inmediato ante el Ministerio Público, donde puede haber un médico legista que además solamente va a certificar las lesiones. Entonces, en estas instituciones o en estas dependencias donde cuentan con un médico es, pero muy valiosa su participación. No me quiero ir, voy bien. Y también se encuentra el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Michoacán, donde se otorga asesoría jurídica gratuita y patrocinio en materia civil, penal, familiar, mercantil, constitucional y en materia de adolescentes. Es decir, ellos pueden realizar las demandas, pueden presentar, realizar cualquier procedimiento que requiera a la mujer víctima de violencia. Creo que me fui muy rápido, pero en aras de permitir que los participantes, en caso de que tengan alguna duda o algún comentario, pues estoy a sus órdenes. Creo que ya dejé de tener. No sé si... Compartir. Sí, licenciada, aquí estamos. Pues me fui muy rápido, ¿verdad? No, me puedo ir muchísimo tiempo porque, como bien lo decía usted, licenciada, al ser una problemática multifactorial, implica muchísimas acciones que podemos hacer, ¿sí? Pero ojalá y pudiera haber sido clara como para permear un poco la información entre nuestro público, nuestra audiencia, que ese es el objetivo. Claro, por supuesto. Pues la verdad es que sí, la información, además de valiosa, muy clara, muy Muchas completa, gracias. me parece importante que dé a conocer las alternativas de atención en nuestro estado, porque la mayoría, bueno, cuando no estamos involucrados en estas situaciones, creo que pues desconocemos, ¿verdad? Incluso cómo se llaman. Qué importante que nuestro estado Michoacán esté involucrado, ¿verdad? Que tenga esas leyes para defender a la mujer, para buscar de qué manera vaya creciendo nuestra sociedad. Me parece importante siempre porque esto nos va a evitar tantos feminicidios, licenciada. Eso es una noticia muy triste que también han acontecido aquí en Morelia. Eh, Tenemos recientes y han sido pues muy lamentables. Este tipo de feminicidios pues ya es la tragedia en la que concluye la violencia de género. Mire, quería yo retomar un poquito una pregunta que hicieron en la anterior sesión. Claro. Claudia Ramírez nos hizo un comentario que a mí me parece muy importante porque ciertamente la tecnología nos ayuda a comunicarnos, a tener amigos en diversas partes del mundo, como docentes, a dar nuestras clases, a tener muchas oportunidades. Sin embargo, también es cierto lo que nos pone aquí Claudia, eh, nos dice, ahora con el Internet es muy fácil dañar la honorabilidad de las personas sin razón alguna y es complicado llevar a cabo una demanda. Entonces, ¿cuántas veces hemos escuchado del ciberbullying, por ejemplo? Niños de primaria, secundaria, preparatoria, jóvenes, incluso adultos, que se mofan a través de memes o a través de comentarios despectivos hacia las personas o que levantan alguna situación ahí que lastiman y que puede detonar en un suicidio. ¿Qué nos puede Claro. comentar respecto a esto que nos dice Claudia? Sí, efectivamente, recordarles que cualquier tipo de violencia, aunque no esté
específicamente tipificado en el Código Penal de la entidad, en este caso de Michoacán, sí debemos de exigir ante el Ministerio Público, que abra una carpeta de investigación para que se castigue a quien está realizando. Todavía es una situación un poco compleja, en verdad desconozco, yo supongo que sí, también contarán en la Fiscalía del Estado con la Policía Cibernética, ¿no? Que es la que se encarga de investigar el origen de todas estas publicaciones que se realizan en contra de nuestro consentimiento, es decir, estando yo en contra de esa publicación o no consentida esa publicación. Ellos son los que están obligados a investigar el origen y establecer, por lo tanto, una sanción y sobre todo una reparación del daño, ¿no? La obligación de detener, de continuar ejerciendo ese tipo de violencia, pero por supuesto, cualquier tipo de violencia hay que detenerlo y detenerlo a tiempo porque destruye, nos destruye en nuestra autoestima, en nuestra dignidad, de repente ya no podemos relacionarnos de igual forma con nuestro grupo social porque pues nos etiquetan, ¿no? De alguna manera, a través de esas publicaciones falsas o de esos comentarios falsos. Hay que presentarse ante el Ministerio Público y decirle, está pasando esto y aquí tengo la prueba. Está saliendo en mi página de Facebook o me está llegando a través de mi celular o he visto esta publicación en Instagram que se refiere a mí y es falso y necesito que me digas cuáles son las acciones conducentes para detenerlo, para inclusive establecer una pena en contra del agresor, porque por supuesto pues hay toda la intención de provocar el daño, pero hay que actuar, no hay violencia que se detenga si no actuamos de cualquier forma. Muy bien, gracias. Considero importante que usted nos apoyara dando una respuesta porque si bien como madres de familia, como profesoras, hemos vivido de cerca este tipo de situaciones de violencia de género a cualquier edad. Es decir, cuando hablamos de violencia de género, lo retomo porque es importante que quienes nos estén escuchando, nos vayan a escuchar, estén conscientes de que debemos nosotras ser agentes de cambio. Si ya conocemos nosotros el tema, si sabemos que debemos de actuar, si ya visibilizamos la violencia, ¿verdad? Entonces, nosotros al documentarnos estamos ayudando a nuestro entorno. Le comentaba acerca, por ejemplo, de los estudiantes de educación básica. Ahorita con la pandemia, pues están haciendo uso de las redes sociales más que nunca. Pues bueno, ahí se da una parte muy importante de violencia de género pues que no se denuncia, licenciada. Me gustaría nada más retomar las alternativas de atención que usted nos compartió. La Secretaría de Igualdad y Desarrollo, sí es correcto, Centro de Justicia Integral, ¿verdad? Sí, así es. Bien, y también está pues lo que es parte del municipio, del Instituto Municipal de la Mujer. Sí, perdón, licenciada, así como les comentaba, finalmente tenemos un tiempo limitado, ¿no? Para esta conferencia, entonces sería muy complicado darles exactamente todo el listado de las dependencias, pero lo más importante es que sepan que tienen estas herramientas, Si en este momento no las escucharon, digamos, saben que pueden acudir directamente ante el Ministerio Público, o a cualquier dependencia donde haya el apoyo, porque en muchas ocasiones lo que sucede es que yo no tengo para pagar a un abogado. ¿Y cómo le hago para pagar a una abogada? Y la abogada me cobra mucho por ir ante el Ministerio Público a presentar una denuncia, una querella, por la violencia de la cual estoy siendo objeto, ¿no? Hay estas instancias que proporcionan los servicios gratuitos. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Identificarlas, a lo mejor pueden buscar, como usted dice, en el acceso ya es mucho más sencillo en su estado
directamente hacer una búsqueda de dependencias que proporcionan servicios gratuitos en asesoría jurídica para mujeres, por ejemplo, ¿no? Y seguramente aparecerá un listado. Aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, la Secretaría de las Mujeres implementó el programa de las abogadas que apoyan directamente. Es muy probable, reconozco mi desconocimiento al respecto en el estado de Michoacán, pero es muy probable que haya otras instancias donde cuenten con estos servicios gratuitos que puedan apoyar a fortalecer a las mujeres, tanto en el ámbito psicológico, muy necesario, y en el ámbito jurídico, cuando ya nos decidimos a presentar una denuncia o entablar una demanda en una situación familiar, por ejemplo. Muy importante el acompañamiento psicológico. Así es. Sí, Sí, la víctima sí. necesita ese acompañamiento. Muy bien, pues agradecerle infinitamente por estas 4 conferencias de violencia de género, realmente con contenidos importantes. La trascendencia de este tema, licenciada, de verdad es increíble porque nos está usted proporcionando todos los elementos, nos está informando que nuestro estado de Michoacán tiene todo el marco legal para poder nosotros acceder a él y como mujeres, pues la obligación como ciudadanos también conocer todo lo referente a lo que es violencia de género, tipos de violencia, modalidades de violencia y por supuesto acciones legales y marco legal que hoy lo expuso tan magistralmente. Pues muchas a nombre gracias. de la UTM, a nombre de Psicorred, una asociación muy importante que da acompañamiento también psicológico. Ya, ahí está. Ahí estamos. ¿A quién pueden acudir? Sí, muy bien, Sí, pues sí. la Comisión Nacional de Derechos Humanos presente a través de la licenciada Marcela Alani Sámano. Parece que solo hay comentarios pues de reconocimiento a su exposición y pues Muy amables. gracias, licenciada. Mi Buenas tardes. agradecimiento a ustedes por el interés, porque como se los comentaba desde un inicio, este debe de ser un trabajo que nos comprometa a todos y todas las ciudadanas, las mujeres y los hombres de este país, para crear finalmente lo que señalábamos, una sociedad igualitaria, equitativa, con menos brechas de oportunidad para las mujeres. Sí. Así que, pues, de mi parte solamente me queda agradecer también en nombre de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos su participación y esperando que algo se nos quede, un poquito de información, cuando menos para saber que sí se puede actuar y sí se debe actuar, ¿verdad? Muchísimas gracias. Muchas Muy gracias, amable, pues me despido de todas, esperando que estén muy bien, que tengan unas fiestas navideñas acordes a la realidad, ¿no? Pero que pues finalmente el año que entra esté menos complicado, cuando menos en materia de salud, que el presente, ¿verdad? Y a sus órdenes. Gracias, A sus licenciada. órdenes. También felices fiestas en compañía de sus Muy seres amable. queridos, si es posible, en la nueva normalidad. Y Así bueno, es. buenas Así es. tardes a todos. Gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Me Hasta despido. luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.